Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Veo tantas caras conocidas, gente que ha viajado cientos y miles de kilómetros para acompañarnos esta mañana y en esta jornada en la cual queremos reflexionar sobre el Estado y la democracia en El Salvador. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a los miembros del gabinete que han contribuido a la realización de este evento y a todos ustedes, queridos amigos que han venido de los 14 departamentos del país para presenciar la reflexión, los debates, las discusiones que van a haber sobre estos dos conceptos, Estado y democracia. La idea de realizar esta conferencia nació de una necesidad que cada vez que salíamos al exterior encontrábamos una información incorrecta, una desinformación interesada sobre lo que estaba sucediendo en el país. Y no cabe duda que era una campaña del viejo status quo que había sido sustituido a partir del 3 de febrero de 2019, cuando el pueblo salvadoreño, en elecciones limpias, transparentes y seguras, decidió poner fin a ese bipartidismo que había gobernado el país durante los últimos 30 años. Es decir, desde la posguerra, El Salvador vivió un esquema en el cual dos grupos ideológicos se alternaron en el ejercicio del poder público. Y esa desinformación que salía de los diferentes outlets nacionales y que era reproducida de forma mecánica y de alguna manera perversa fuera del país, nos obligaba a ir tratando de explicar lo que estaba sucediendo en El Salvador. Esa desinformación llevó incluso a ciertas cancillerías en Europa a cuestionar el trabajo que hacíamos en el gobierno, dada la desinformación con la que se transmitían los reportes desde nuestro país. La prensa, algunos organismos internacionales, algunos sectores diplomáticos no cumplían con el deber de informar debidamente lo que sucedía en el país. Por eso decidimos invitarlos a ustedes, que como se podrá ver en las distintas mesas y discusiones que se van a llevar a cabo, se trata de personalidades que tienen o han tenido responsabilidades en la toma de decisiones en sus países, que han servido en organismos de la comunidad internacional con esmero, con responsabilidad, con solidaridad, y que han dado lo mejor de sí mismos en los 4 esquinas del planeta. Ese es el perfil de nuestros invitados internacionales. No quisimos que vinieran los teóricos o académicos de la democracia que viven en el mundo ideal de los laboratorios, de los tanques de pensamiento, de algunas universidades, y están siempre dando recetas de lo que hay que hacer, evaluando lo que se hace, pero que no han tenido jamás la responsabilidad, en muchos casos, ni de ser electos en un gobierno local, de haber tenido que tomar decisiones frente a hechos trágicos en los cuales hay que ponderar en una jerarquía de valores, en una axiología real, cuál es la acción del gobernante. Y por eso empezaron a señalar al presidente Bukele como el dictador millennial, como el autócrata, y empezaron a decir que en El Salvador se estaban violando los derechos humanos, que se había perdido el concepto tradicional de democracia, y empezaron a generar esa imagen distorsionada del país. Cuando nosotros decidimos organizar esta conferencia, también podíamos haberlo hecho de una manera sesgada e invitar a todas aquellas personas que de una manera responsable y consciente han estado dándole seguimiento a nuestro proceso y han hecho una evaluación positiva de nuestro proceso.
porque los hay en todo el mundo. Los hay en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia. Pero tampoco se trataba de generar aquí un coro de alabanzas para nuestro proyecto. Lo que queremos es presentarles a todos ustedes qué es lo que estamos haciendo en El Salvador y que a partir de ahí se evalúe el estado de la democracia en nuestro país, el Estado de Derecho en nuestro país, el respeto a los derechos humanos en nuestro país, el respeto a las libertades públicas en nuestro país, para que lo puedan testimoniar cuando regresen a sus países y puedan dar fe de que aquí no hubo una encerrona para hacer un coro de alabanzas, sino un espacio de debate, de discusión plural, porque veo rostros de diferentes signos políticos e ideológicos, y justamente de eso se trata la democracia, de la diversidad, de la pluralidad, de la crítica constructiva para mejorar. Así que me alegra que hayan venido representantes de diferentes escuelas políticas, de diferentes ideologías, de diferentes militancias políticas, de diferentes gobiernos presentes y gobiernos que han entregado los mandatos en sucesivas elecciones en sus países, porque eso nos va a permitir tener una riqueza en la discusión y en el debate. Un debate que, si hubiéramos traído a los académicos, pues estaríamos en esa inacabable discusión sobre qué es la democracia, sobre cuál es la mejor forma de gobierno o de Estado. Esta es una discusión que tiene más de 2.500 años. Ya Heródoto de Halicarnaso, en su conocida obra de la estructuración de la historia, planteaba una hipotética discusión entre tres príncipes persas. Megabizo, que apoyaba a un gobierno de la oligarquía, entendida la oligarquía en aquella época como el gobierno de los mejores. Darío, que apoyaba la tiranía, decía pues que un hombre fuerte podía gobernar mejor la Persia de aquella época, y Otames, que apoyaba la democracia. Esta es una figura que utiliza Norberto Bobbio en su ensayo sobre el futuro de la democracia para explicar que dentro de las formas de gobierno, que también es un pensamiento aristotélico, dentro de las 6 formas de gobierno, la menos mala es la democracia. Pero no se trata aquí de que hagamos un ejercicio académico, esto lo hubiéramos hecho en una universidad, en un centro de pensamiento. Aquí se trata de que personas y personalidades que tienen y que han tenido la experiencia de ejercer el gobierno en diferentes niveles, que han tenido que tomar decisiones y que han sido dirigentes en sus países, puedan evaluar lo que está pasando en El Salvador y que nosotros les podamos presentar a través de nuestras diferentes carteras de Estado lo que estamos haciendo, para que veamos cuál es esa forma de democracia que se está construyendo en El Salvador. En ese mismo ensayo, Norberto Bobbio, allá pues a finales de los años 80, presentaba en El futuro de la democracia una propuesta de una computocracia, decía Bobbio. Claro, ya había salido la obra de Isaac Asimov, el sufragio universal, donde todos los ciudadanos en un país mítico, supuestamente en Estados Unidos, eran representados por una sola persona, seleccionada por una computadora, y esa persona decía quién iba a ser el próximo presidente de ese país. Estábamos hablando de Estados Unidos de los años 50. Es decir, la visión de que las máquinas puedan ayudarnos a ejercer la función pública viene desde esa época. Cuando Bobbio decía que podían los ciudadanos desde su casa apretar un botón y elegir a sus gobernantes, en aquella época nos parecía más que una utopía, una fantasía. Pero quiero decirles, y lo vieron en el video, que este año, en el mes de febrero, el presidente Nayib Bukele fue electo por más de 330,000 salvadoreños que viven fuera del país y que apretaron un botón de una computadora. Es decir, ya esa visión que hace 30 años
parecía una utopía, ahora es una realidad. Ese es el mundo actual, ese es el mundo en el que estamos. Entonces, cuando yo escucho a algunos pensadores de la democracia, de algunos tanques de pensamiento, que nos están evaluando con aquellos parámetros de la democracia, posiblemente del siglo XIX, del siglo XX, y no entienden lo que está sucediendo en El Salvador, me da un poco de tristeza y de pena porque no están entendiendo de qué se trata la democracia en el siglo XXI y hacia dónde marcha esta democracia. En el caso salvadoreño, con muchas posiciones de avanzada, donde el país ha ido tomando liderazgo y protagonismo a nivel mundial y que van a ser las líneas, las avenidas por donde va a transitar las sociedades ya en este siglo, y que ya no es, como dijo Schwab en el foro de Davos hace 5 años, que la cuarta revolución industrial tocaba las puertas. Ya estamos en la cuarta revolución industrial, ya estamos de lleno en la era digital, y es de ahí donde la audacia de un dirigente como el presidente Bukele, con un talante de estadista y con un talento suficiente para guiar a este pueblo, nos está marcando ese rumbo. Fuimos objeto de las críticas más despiadadas cuando adoptamos el Bitcoin como moneda de curso legal. En septiembre de 2021 hice una gira por Europa y era la crítica más acerba la que podíamos encontrar, diciendo que El Salvador se abría las puertas para el tráfico de dinero sucios, el lavado de dinero, toda una serie de leyendas negras que hacían sentido si no se entendía de qué se trataba esta materia, y que la economía digital era la que iba a empezar a desarrollarse y que las monedas fiat de una u otra forma iban a ir perdiendo ese valor, ese control de la economía y de la finanza a nivel internacional, porque ya no iban a ser los bancos centrales los que iban a definir las políticas monetarias de los países, sino esa comunidad abierta de bitcoiners y de otras comunidades donde las criptomonedas, los activos digitales son los que están imponiéndose para el comercio y las finanzas internacionales. Ahora, y bueno, a partir del año pasado, cuando en Estados Unidos se aprobó como un ETS las criptomonedas, El Salvador cambió. Ya la calificación ha mejorado, y ahora que se anuncia por parte de la nueva administración de Estados Unidos que se va a constituir una reserva en bitcoins, pues bueno, ahora sí, El Salvador se reconoce como la nación que tuvo esa visión de futuro y pudo marcar el paso. Tuvimos aquí hace un año y medio, la presencia de 44 altos funcionarios de 44 países de África, América Latina, de bancos centrales, ministros de Hacienda, que vinieron a ver cómo funcionaba el modelo de la economía digital en El Salvador. Eso es el país que estamos presentando. Y no quiero hablar de los otros temas porque me dijeron que no abusara mucho del tiempo y no lo voy a hacer. Es para ustedes el espacio, no para mí. De los otros temas de los cuales también hemos logrado posicionar nuestro país. El tema de seguridad. Durante la pandemia fuimos de los países con la tasa de mortalidad más baja. Tuvimos la audacia de construir sobre ruinas un sistema de salud de primer mundo, el hospital más grande de América Latina para poder atender los casos de COVID, 1000 unidades de cuidados intensivos, de las cuales compartimos con países hermanos, las vacunas. Es decir, este país es otro país, pero no hubiera sido posible ninguna de estas acciones si no hubiéramos logrado alcanzar el objetivo número 1 que vimos con el presidente Bukele desde el día 1 de junio de 2019, cuando asumimos la conducción del gobierno en el primer mandato, y era el tema de la seguridad. Nuestro país era totalmente inviable. Era de hecho un Estado fallido. Si queremos hablar de Estado, ese es el Estado fallido que nosotros recibimos. Una corrupción galopante. Desde los acuerdos de paz no hay un solo presidente de los 4 del gobierno de Arena, de los 2 del FMLN,
que no tenga o haya tenido procesos judiciales vinculados a la corrupción. De hecho, los últimos dos presidentes de los últimos dos gobiernos que nos precedieron, como decía el video, están ahora no asilados, están viviendo en Nicaragua como nicaragüenses, prófugos de la justicia, con más de 500 millones judicializados que extrajeron del erario público. Pero no solo era la corrupción el mal que nos afligía. La población lo percibía, lo veía, pero no le afectaba tanto como la vida. 41,000 salvadoreños habían sido asesinados entre 2009 y 2019. Poco más de 41,000 según el informe que recibimos del Instituto de Medicina Legal, de asesinados, sin contar los desaparecidos, las violaciones, las extorsiones, todo lo que afligía a nuestra población, a nuestras comunidades. Entonces, tomar ese desafío como prioritario fue la decisión más sabia del presidente. Y antes del 20 de junio, los primeros 20 días, se lanzó el Plan Control Territorial. Ese plan que se anunció aquí, que es plan de 7 etapas, estamos en la 6ª ahora. Estamos en la 6ª. Y que nos ha permitido devolverle a las comunidades la armonía, la paz, la tranquilidad y generar las condiciones para el florecimiento económico. Porque esa era la condición sine qua non. No podía haber ningún plan de gobierno, por estratégico, por muy bien estructurado que se hubiera hecho, que se pudiera implementar bajo esas condiciones. Por eso, el 1 de junio de este año, cuando el presidente recibió la ratificación de su pueblo para seguir en un segundo mandato dentro del más estricto respeto a la Constitución, porque esa es otra de las falacias que se difundieron fuera del país, que el presidente se había electo o reelecto de manera inconstitucional. Bueno, hubo un medio francés, incluso le advertimos que si volvía a seguir mintiendo íbamos a hacer un proceso judicial en Francia, que decía que el presidente había cambiado la Constitución para reelegirse. No se tocó una sola coma, una letra de la Constitución. Simplemente se aplicó un artículo que lo tenían escondido, y ahí se habla del artículo escondido porque lo ocultaban con un montón de normas y citaban como 8 artículos diciendo que se prohibía la reelección, que el sabor estaba prohibida, pero nadie mencionaba el artículo 142, numeral 1 de la Constitución, que es el que habilita para un segundo mandato. No la reelección, es un segundo mandato, porque exige 2 condiciones. Una es que el presidente esté en el primer mandato, así lo dice, tiene que estar en el primer mandato, si quiere presentarse como candidato, y además tiene que separarse del cargo, o sea, se genera un hiatus de 6 meses, no es la reelección de los países que tienen reelección, que el presidente está en campaña y llega al último día presidente y toma posesión al siguiente mandato. Aquí hubo que separarse 6 meses y no ejercer la función de presidente. Entonces, en este segundo mandato, con toda esa legitimidad y toda la legalidad constitucional, el presidente anunció el segundo milagro económico. Porque dijo, el haber logrado o el haber obtenido los logros que tenemos en seguridad ha sido un milagro. Y realmente es un milagro. Nadie, incluyendo yo mismo, hubiera creído que en menos de 3 años íbamos a tener las condiciones que hoy tenemos. Cuando decretamos el estado de excepción, en marzo de 2022, y ese día, haciendo uso del jus ad bellum, el presidente declaró la guerra a las pandillas. El jus ad bellum es el derecho, yo diría la obligación que tienen los estados de salir en defensa de su población cuando es atacada y de su territorio. Nuestra población estaba siendo atacada. Más de 41,000 asesinatos en una década, son cifras de cualquier país en guerra. Eso recibimos nosotros. Una población atacada por las estructuras criminales y un territorio controlado por ellos. Y un Estado que no estaba colugado con ellos.
cooptado por ellos, estaba tomado por ellos, por las pandillas. Ahí están los videos, están los juicios, los procesos, donde dirigentes de los dos partidos que gobernaron el país los últimos 30 años negociaban con las pandillas, se ponían de acuerdo, les ofrecían, bueno, hay un video del entonces ministro de Gobernación ofreciéndole $10 millones a una pandilla. Entonces ese era el Estado, y por eso era la decisión de ganar esa guerra. Pues ese milagro que lo logramos en menos de 3 años que tiene el estado de excepción de continuar vigente, y que es otra preocupación que siempre nos hacen afuera del país. ¿Y cuándo va a terminar el estado de excepción? ¿Cuándo termina el régimen de excepción? Y yo le preguntaba a un diplomático en un país europeo, ¿pero por qué le preocupa eso? Porque con el régimen de excepción los salvadoreños no pueden salir después de las 10 de la noche, los salvadoreños. Y le dije, mire, no sé de qué país está hablando usted, porque en El Salvador el régimen de excepción no afectó nunca, ni afecta hoy, ni una sola de las libertades públicas, ni una. El mismo día que decretamos el estado de excepción, en la madrugada de ese sábado en la noche, había el domingo un partido internacional en el estadio, y toda la gente estaba en el estadio. Inmediatamente vino la Semana Santa y todas las actividades religiosas masivas estaban funcionando, y las playas estaban llenas, las discotecas, no había ninguna libertad pública afectada. Pero allá en Europa, esta Cancillería estaba preocupada porque aquí el régimen de excepción nos limitaba las libertades públicas. Graves errores. Pero además le decía, tampoco afecta a las garantías individuales. En este momento el estado de excepción afecta solamente 2 garantías constitucionales, 2. Y una es que la detención administrativa tiene que ser por 3 días. Nosotros le hemos extendido a 15 días. Hay una excepción, 15 días para poder detener a una persona antes de pasarla al juez. Y la segunda, la inviolabilidad de la correspondencia. A nadie le pueden revisar su correspondencia, su computadora, su teléfono. Ahora, una persona que es capturada bajo régimen de excepción y está perfilada como miembro de una pandilla, lo primero que se le hace es revisar su teléfono. Pero son solo esas 2, y son solamente para las personas que están señaladas, indiciadas, perfiladas como miembros de las estructuras criminales. No es para todos los salvadoreños. Y eso es explicable porque en una guerra tiene que haber una arquitectura legal adecuada para ganar la guerra. No se aplica el derecho común a un grupo terrorista como son las pandillas. Hay que hacer modificaciones. Es otra de las grandes audacias que ha tenido El Salvador en materia de derecho penal y derecho procesal penal, que tampoco lo entienden. Se lo decía yo al secretario general en Nueva York, que mandaron un equipo de Naciones Unidas para que vinieran a estudiar y entender qué estaba pasando, porque estaban repitiendo cosas allá que no eran ciertas. Bueno, todo eso espero va a ser parte de lo que ustedes van a discutir, van a debatir, van a conocer, y espero que podamos al final de la jornada el día de mañana concluir y ver qué es lo que ha pasado, y que nos digan ustedes cómo nos ven después de escuchar a nuestros titulares explicando los avances en salud, en educación, en seguridad, en materia fiscal, en fin, todo lo que El Salvador está presentando ahora como un modelo, porque ya se habla así también del modelo Bukele. Esperemos entonces que esta jornada sea exitosa. Quiero agradecer de nuevo a todos los amigos y amigas que nos visitan de diferentes países, a toda esta audiencia nacional, a los funcionarios de las distintas carteras que nos han apoyado, al equipo del Consejo Nacional de Desarrollo y el resto de equipos del despacho de la vicepresidencia que han hecho posible este evento. Les deseo éxito y lo declaramos oficialmente inaugurado. Muchas gracias y muy buenos días.